Esto es Reddit. Doctores de Reddit, ¿qué fue lo peor que le han visto a un paciente que otro médico pasó por alto? Mordedura de serpiente de cascabel. En un niño de 2 años. Paciente y papá en el campo cerca de un pequeño pueblo que está a varias horas de la gran ciudad más cercana, donde trabajo. Papá lleva a la niña a urgencias en el pequeño pueblo con una evidente mordedura de serpiente. El médico dice, está bien, probablemente no la envenenaron. No le da a la paciente el antídoto que tenían en ese hospital, y en lugar de enviarnos a la niña en helicóptero, la envió en ambulancia. Varias horas más tarde, el paciente aparece en la codificación de nuestro hospital y terminó muriendo. Probablemente no fue envenenado. ¿Qué clase de idea tan estúpida es esa? Si una serpiente de cascabel muerde a un niño pequeño, asumes que ha sido envenenado y lo tratas como si así fuera. Eso significa antiveneno, apoyo fisiológico, etc. Completamente absurdo. Soy el paciente, pero es una historia importante que contar. Desde los 17 años empiezo a tener dolores abdominales regulares todos los días y terribles problemas intestinales. Parece que ya no puedo comer mucho. Tengo diarrea fluctuante y estreñimiento. La menstruación se vuelve cada vez más dolorosa. Empiezo a perder enormes cantidades de sangre a pesar de ser increíblemente pequeña, menos de 5 pies. Ahora uno pensaría que cualquier médico que se precie podría descubrir que se trata de un problema ginecológico. Pero mi médico, una mujer por cierto, en ese momento insiste en que es ansiedad y dice que no se molestaría en hacer pruebas o tratar un problema ginecológico a menos que fuera mayor y tuviera problemas para concebir. Durante los siguientes años, mis síntomas intestinales y uterinos se deterioraron lentamente. Me remiten por el sistema a docenas de especialistas diferentes. Me dicen que es solo estrés, ansiedad. ¿Estás embarazada? ¿Estás segura que no estás embarazada? Todas las mujeres tienen periodos dolorosos, es solo estreñimiento, toma este producto sin receta, etc. etc. Mientras tanto, mi función intestinal se detiene lentamente. Una prueba intestinal funcional tardó 6 horas en superar un sándwich de huevo, cuando debería haber tardado 90 minutos. Pesaba solo 40 kilogramos. Se pone tan mal que incluso empiezo a perder el control intestinal. Ningún tratamiento parece funcionar. Tenía 24 años y no podía trabajar porque literalmente me cagaba en los pantalones sin control. Los médicos sugieren que tal vez debería buscar terapia y sugieren que podría estar exagerando. De todos modos, un día veo a un nuevo médico de cabecera para hacerme algunas pruebas periódicas de salud sexual, pero me sale una prueba de Pipenkelau anormal. Al cabo de 2 semanas, me sometí a una laparoscopía exploratoria para descartar cáncer de cuello uterino y descubrí que estoy absolutamente plagada de endometriosis. En mi intestino. En mi cuello uterino. En mi perineo. En algunos ligamentos. Quiste ovárico del tamaño de una pelota de tenis. Estaba incluso en mi vesícula biliar. Con excisiones más tratamiento recuperé mi función intestinal en 3 meses. Nunca podré tener hijos. Si esa mujer cuando yo tenía 17 hubiera hecho su maldito trabajo no habría perdido 7 años de mi vida, mi vesícula biliar, mi fertilidad y mi salud mental. Durante mi residencia tuvimos a esta señora de unos 60 años que se estaba volviendo cada vez más olvidadiza, en general decayendo y cada vez menos capaz de cuidar de sí misma. Había estado viendo a su PCP, quien le diagnosticó demencia. Y vio a un neurólogo que estuvo de acuerdo. Realmente no pudo proporcionar una historia precisa. Después de hablar con su familia y amigos, se hizo evidente que sus síntomas estaban progresando inusualmente rápido. Recuerdo haber visto el punto en el que el crecimiento de su nuevo cabello se encontraba con su tinte rojo brillante y también con sus uñas ya crecidas con esmalte rosa fuerte y pensé, vaya, realmente no fue hace mucho tiempo que ella no solo se estaba cuidando a sí misma sino que, para arreglarse el cabello y las uñas. La dama frente a mí estaba muy lejos de eso. El neurólogo con el que estaba entrenando reconoció esto, la admitió y le hizo todas las pruebas, incluida la punción lumbar. El análisis finalmente mostró la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, vacas locas, para la cual lamentablemente no existe tratamiento.
Murió unos meses después, pero al menos pudimos preparar a su familia para que pudieran hacer arreglos. Situación realmente triste. Trabajo en EMS. Recibimos una llamada de una mujer con dolor en la pierna. Cuando llegamos a escena, la pierna de esta mujer es 3 veces más grande que la otra, azul y morada, y no tiene pulso en el pie. Se cayó sobre hielo unos días antes y en urgencias no le hicieron ninguna radiografía, le dijeron que tenía un esguince y le dieron una bota para caminar. En realidad, su tibia y peroné estaban tan gravemente fracturados que cortaban los vasos sanguíneos y el tejido muscular. Ella perdió su pie. Una vez, cuando era estudiante de medicina en rotación de cirugía, en traumatología, vino un paciente que se cayó en la calle y se golpeó la cabeza. Bueno, aparentemente se había caído una vez ese mismo día y fue dado de alta cuando el examen de traumatismo en el otro hospital dio negativo por lesiones. Lo examinamos y notamos que sus ojos estaban un poco amarillos. Entonces, como parte de nuestro estudio de trauma, dado que no podía contar una gran historia y no podíamos estar seguros de lo que sucedió, escaneamos su abdomen con una tomografía computarizada y vimos que su conducto biliar común era como 3 veces más grande que lo normal, podía conducir un camión a través de él. En ese momento, el siguiente conjunto de signos vitales, su temperatura era 103 F. El tipo estaba gravemente séptico por colangitis ascendente y por eso se estaba cayendo. Gran falla y eso era una emergencia. Oh, tengo uno bueno, aunque triste. Estaba trabajando de noche y un paciente vino para una reparación del lecho unguial bajo anestesia general, era una noche lenta. Mientras lo anestesian, aspira y le hacemos una radiografía de tórax para ver si tiene saliva o sangre en los pulmones. Lo que no sabíamos es que antes de esta cirugía de emergencia, había estado yendo a su médico de cabecera durante más de 6 meses quejándose de opresión en el pecho. Le habían recetado varios medicamentos para el asma, pero ninguno tuvo ningún efecto en él. La radiografía mostró una enorme masa oscura en su pulmón izquierdo. Lo mantuvimos dormido y lo trasladamos a la UCI. En la sala lo esperaban su esposa y su hija de 3 años. Teníamos que decirles a dónde había ido, porque había ido allí y qué iba a pasar. Murió de cáncer de pulmón al mes. Probablemente la peor historia que uno pueda escuchar. Mi esposa encontró un bulto debajo del seno que era realmente preocupante. Le tomó alrededor de 2 meses conseguir una cita adecuada para que lo examinaran. El doctor lo diagnosticó como un quiste y un fibroadenoma. Drenó el bulto y estaba bien. Una semana después volvió a crecer y era más grande. Finalmente, después de sentir dolor durante semanas, el médico dijo que claramente esto no funciona, así que lo operaremos y lo extirparemos. Al ir al chequeo, pensando que mirarían la cicatriz y sanaría, resulta que tenía cáncer de mama triple negativo en etapa 2A. El cirujano quedó absolutamente anonadado. Lo más perturbador fue que mientras su cirujano / ginecólogo principal, que era fantástico, estaba de vacaciones, otro médico le dijo que cualquier cirugía sería meramente cosmética y claramente no le molestaba porque podía tocar el bulto. Casi noqueó a ese doctor en el consultorio. Cuando ella recibió el diagnóstico, él nos pidió disculpas a los dos por ser unos idiotas. Desafortunadamente, esta historia no terminó bien. A pesar de realizar 8 meses de terapia, quimio y radio, su cáncer regresó 7 meses después y finalmente la llevó a la muerte después de que se propagó al cerebro y al líquido cefalorraquídeo. Mucha gente me dijo cáncer de mama, ese es uno de los más fáciles. Mi asterisco inserte un pariente que a nadie le importa aquí asterisco lo tenía. Cambió de ginecólogo 2 veces porque no lo tomaban en serio. Ya han pasado 6 meses y no hay ningún día en el que yo deseo que ojalá se le hubiera quitado el cáncer. Tenía 27 p asterisco 2 años. Médico aquí. Ustedes se sorprenderían seriamente de cuánta ineptitud hay incluso dentro de nuestras filas. Una vez tuve una nueva admisión que vino a mí durante la noche en el hospital y que fue admitida por otra persona la noche anterior. El paciente claramente tuvo un paro cardíaco extrahospitalario en un casino local con un desfibrilador utilizado con retorno de la circulación espontánea.
El médico que lo admitió describió claramente la historia, sin embargo, lo llamó síncope o desmayo. Habían ordenado una prueba de esfuerzo cardíaco para la mañana. Lo pillé temprano esa mañana. Terminé necesitando ir de emergencia al laboratorio de cateterismo cardíaco y colocarle un stent en la arteria del corazón, lo que fue la causa de su paro cardíaco. Si el médico que lo admitió realmente hubiera realizado una prueba de esfuerzo a este paciente, lo habría matado. Gracias por ver este vídeo, comenta y suscríbete si te gusta este contenido. Deja en los comentarios qué historia te llamó más la atención. XD.